Buenas tardes, a continuación daremos a conocer el punto de vista del Sistema General de Riesgos Laborales en Colombia. Nuestro grupo está conformado por Dayana Ojeda y quien les habla Jenny Troches, estudiantes del Instituto Técnico Renacer Putumayo. Para iniciar a hablar del sistema de riesgos laborales debemos entender que este es un subsistema del Sistema General Integral de Seguridad Social Integral en Colombia y cubre las prestaciones económicas y asistenciales por accidentes de trabajo que haya sufrido un trabajador y es administrada por las administradoras de riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales, antes conocido como Sistema de Riesgos Profesionales, cambió su denominación con la Ley 1562 del 2012, con la cual se introdujeron diferentes conceptos en el Sistema General de Riesgos Laborales. Uno de los principales fue el cambio de la palabra profesionales por laborales, con lo que se pretendió dar reconocimiento a todo tipo de actividad productiva, es decir, que obtenga o no un título profesional. Ya que si se analiza más detenidamente, la palabra profesional se entiende que este sistema era exclusivo para personas que tengan un título profesional y de alguna manera excluía a la gran mayoría de trabajadores que no contaban con un título profesional. Ahora bien, este sistema articula el sistema de prevención de accidentes de trabajo a través de planes de salud ocupacional y prevención de riesgos al tiempo de atender los siniestros laborales por medio de las prestaciones de subsidio por incapacidad, las indemnizaciones por incapacidad permanente, pensión de invalidez y pensión de sobrevivientes. A continuación explicaremos cada una de ellas. Primero, las prestaciones económicas que reconoce el Sistema General de Riesgos Laborales son las siguientes. Subsidio por incapacidad temporal. Aquí es importante considerar que todo afiliado a la ARL que se defina la incapacidad temporal recibirá un subsidio equivalente al 100% de su salario base, de su cotización, por cada día que esté incapacitado. Es decir, que si se hace sobre un salario mínimo, pues recibirá por compensación un salario mínimo, calculando desde el día siguiente que ocurrió el accidente de trabajo y hasta el momento de su rehabilitación, readaptación o curación o de la declaración de su incapacidad permanente, parcial, invalidez o su muerte. O a diferencia cuando su incapacidad es de origen común, pues en este caso después del tercer día lo paga la EPS y será solamente el 66,66% del salario y hasta los 90 días de su incapacidad y después de los 90 días solo será el 50% del salario y en todo caso no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Indemnización por pérdida de la capacidad laboral. En este caso, debemos recordar que la indemnización por la capacidad permanente parcial es la pérdida de capacidad laboral permanente por daño parcial, la cual genera una indemnización y esta se paga cuando se presenta una disminución entre el 5% y el 49.9% de la capacidad del trabajador. Esta la podemos mirar reflejada en la tabla de indemnización y está definida en el decreto 2644 de 1994. Tercera, pensión de invalidez. Esta pensión constituye una prestación económica generada con la finalidad de cubrir el mínimo vital de un empleado que haya perdido su capacidad laboral en un porcentaje superior al 50% o más de la capacidad laboral,
como consecuencia de un accidente laboral, de acuerdo al artículo 1 de la Ley 776 del 2002. Esta pensión es pagada por la aseguradora de riesgos laborales a la que la persona esté afiliada. Para finalizar, tenemos lo que es el auxilio funerario, el cual consiste en un pago único que se hace a quien demuestre haber sufragado los gastos del entierro de un afiliado o pensionado y corresponde al último salario base cotizado por el trabajador. Porcentaje de cotización del Sistema General de Riesgos Laborales. Para trabajadores dependientes, el empleador pagará el 100% de la cotización. Para trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que desarrollan actividades de clase de riesgo 1 a 3, le corresponde al contratista el pago del 100% de la cotización. Para los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios que desarrollen actividades de clase de riesgo 4 y 5, le corresponde al contratante el pago del 100% de la cotización. Y para los trabajadores independientes, agremiados o asociados, le corresponde al agremiado o asociado el pago del 100% de la cotización. Se debe tener en cuenta que el mínimo ingreso base de cotización es un salario mínimo legal vigente. A continuación podemos observar la tasa de cotización para las empresas dependiendo de la clase de riesgo. Muchas gracias.